¿Sabías que tu cartílago puede regenerarse mucho más rápido de lo que imaginabas? Durante años hemos escuchado la misma frase: el cartílago no se regenera nunca. Médicos, especialistas y hasta familiares lo repiten como una sentencia inevitable, como si fuera una puerta que se cierra para siempre. Y sin embargo, los últimos estudios han comenzado a demostrar que esa creencia no es del todo cierta. El cartílago, ese tejido que protege tus articulaciones, que amortigua tus rodillas, caderas y hombros cada vez que te mueves, tiene mucho más potencial del que la mayoría de las personas piensa. Y lo más sorprendente es que no hace falta esperar meses ni someterse a costosos tratamientos para notar un cambio. Con los estímulos adecuados, los resultados pueden comenzar a sentirse en tan solo 24 horas. Este descubrimiento no nació en un laboratorio lejano, sino de la práctica diaria de una ortopedista que, observando a sus pacientes, notó un patrón que cambió su manera de entender la salud articular. Mientras algunos envejecían resignados al dolor, otros parecían mantener una movilidad envidiable incluso después de los 70 años. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? ¿Qué hacían de forma distinta? Hoy quiero contarte ese secreto, un método sencillo pero poderoso que ha demostrado mejorar la calidad del cartílago y reducir el dolor en personas de distintas edades. No se trata de una cura mágica, sino de un enfoque integral que combina 3 elementos: la alimentación, el movimiento y el descanso reparador. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede empezar a aplicarlo desde su propia casa, sin necesidad de costosos tratamientos. Este video es mucho más que una explicación médica. Es una invitación a mirar tu cuerpo con esperanza y a comprender que nunca es demasiado tarde para mejorar tu movilidad. Si hoy sientes rigidez en las rodillas, molestias en la cadera o un dolor que te acompaña al levantarte por la mañana, quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida. A lo largo de los próximos minutos, vamos a recorrer juntos un camino que va desde lo básico, qué es realmente el cartílago y por qué se desgasta, hasta lo más revelador, cómo estimular su regeneración en tan solo un día siguiendo los consejos de una especialista. Y al final, tendrás en tus manos una guía clara para empezar a recuperar tu libertad de movimiento. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Dime en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde estás viendo este video. Me encantará conocerte un poco más y saber en qué parte del mundo me estás escuchando, qué es realmente el cartílago y por qué se desgasta. Imagina por un momento que tus articulaciones son como una bisagra. Cada vez que la abres o la cierras, hay una fricción que, si no estuviera bien protegida, terminaría dañando el metal. En tu cuerpo, ese protector natural se llama cartílago. Es un tejido firme, pero flexible, que cubre los extremos de los huesos y permite que se muevan suavemente unos contra otros. El cartílago no es un hueso, pero tampoco es un músculo. Es una especie de colchón biológico que actúa como amortiguador natural. Gracias a él, puedes subir escaleras sin sentir que los huesos chocan, caminar largas distancias sin dolor o incluso levantarte de una silla con relativa facilidad. Cada vez que das un paso, el cartílago recibe la presión, la absorbe y la distribuye para que tu articulación no se desgaste tan rápido. Cuando somos jóvenes, este tejido funciona de maravilla. Imagina un cojín recién comprado, suave, resistente, con la elasticidad suficiente para adaptarse a cualquier postura. Pero con los años, ese cojín comienza a perder su forma. El cartílago, poco a poco, se va adelgazando y deteriorando. Y ahí es cuando aparecen las molestias que muchos asocian inevitablemente con la edad. No obstante, es importante aclarar algo. El cartílago no se desgasta solo porque cumplas más años. El paso del tiempo influye, sí, pero no es el único factor. Piensa en 2 personas de la misma edad. Una de ellas lleva un estilo de vida activo, cuida su alimentación y mantiene un peso saludable. La otra es sedentaria, consume demasiados azúcares y grasas y carga con sobrepeso.
Aunque ambas tengan 65 años, sus cartílagos no estarán en las mismas condiciones. El desgaste se acelera por la combinación de 3 factores: la disminución natural de ciertos nutrientes en el cuerpo, los movimientos repetitivos que generan microlesiones y la falta de descanso adecuado que impide que el cartílago se recupere. Con los años, la producción de colágeno y proteoglicanos, las sustancias que mantienen al cartílago fuerte y flexible, se reduce notablemente. Y cuando esto ocurre, el tejido pierde grosor, se reseca y deja de cumplir su función como amortiguador. Ejemplos de la vida cotidiana lo ilustran bien. Subir un par de pisos por las escaleras, algo que a los 30 años parecía insignificante, puede volverse doloroso después de los 60. Permanecer de pie por mucho tiempo genera molestias en las rodillas. Incluso una acción tan simple como levantarse de una silla puede convertirse en un desafío cuando el cartílago ya no protege lo suficiente. Pero aquí hay una verdad que cambia por completo la perspectiva. No es que envejezcas y todo se acabe, es que tu cuerpo deja de producir lo que antes fabricaba en abundancia. El colágeno, la elastina, los fluidos que nutren al cartílago, se vuelven más escasos. No desaparecen del todo, pero su producción disminuye. Eso significa que tu organismo aún tiene la capacidad de mantener y regenerar, solo que necesita ayuda adicional para hacerlo. Por eso es tan importante entender qué es realmente el cartílago. No es una pieza muerta, condenada a desgastarse sin remedio. Es un tejido vivo, que responde a lo que comes, a cómo te mueves y a cuánto descansas. Y cuando lo comprendes, dejas de aceptar el dolor como un castigo inevitable del tiempo y comienzas a ver posibilidades de recuperación. En los próximos minutos, te mostraré cuáles son esos factores que pueden darle a tu cartílago la oportunidad de fortalecerse y hasta regenerarse, incluso en etapas avanzadas de la vida. Lo que parecía imposible puede comenzar con pequeños pasos que están al alcance de todos. Los mitos más grandes sobre el cartílago. Durante décadas hemos escuchado una frase que se repite como una verdad absoluta: el cartílago nunca se regenera. Médicos, familiares y hasta revistas de salud lo han repetido una y otra vez, instalando en la mente de millones de personas la idea de que, una vez que el cartílago se daña, no hay nada que hacer. Y aunque esa afirmación tiene algo de cierto, también es incompleta y en algunos casos, incluso engañosa. La realidad es que el cartílago no se comporta como un hueso fracturado, que con yeso y tiempo puede volver a soldarse por completo. El cartílago tiene un proceso de reparación mucho más lento y limitado, eso es verdad. Pero eso no significa que esté condenado a desgastarse sin remedio. Lo que ocurre es que su capacidad de recuperación depende en gran medida de los estímulos que reciba y de las condiciones del cuerpo en general. Para entenderlo mejor, pensemos en la historia de la medicina. Hace siglos, se creía que la piel no podía regenerarse. Las heridas eran vistas como marcas permanentes y muchos pensaban que, una vez dañada, la piel quedaba marcada de por vida. Hoy sabemos que la piel tiene una enorme capacidad de reparación y que con los cuidados correctos puede sanar casi por completo. Lo mismo ocurrió con las uñas o con el cabello. En algún momento se dudaba de que pudieran crecer de nuevo si se dañaban, hasta que la observación y la ciencia demostraron lo contrario. Con el cartílago ocurre algo parecido. Durante años se pensó que era un tejido inerte, incapaz de repararse. Pero los estudios más recientes han demostrado que existe lo que podríamos llamar una microregeneración diaria. Pequeños procesos de reparación que se activan cuando el cuerpo recibe los nutrientes adecuados, cuando se realizan los movimientos correctos y cuando el descanso permite que las células cumplan su trabajo. El problema es que, al ser un tejido que no tiene irrigación sanguínea directa, su regeneración es lenta y no tan evidente. Eso llevó a la conclusión errónea de que no se regenera nunca. Pero en realidad, lo que sucede es que lo hace de forma silenciosa y gradual, siempre y cuando lo ayudemos con los factores adecuados. Un ejemplo sencillo. Piensa en una bisagra oxidada. Si la dejas sin tocar,
cada vez se moverá peor. Pero si aplicas aceite de forma constante, poco a poco recupera movilidad. El cartílago es algo similar. Si lo ignoras y lo sobrecargas, se deteriora. Si lo nutres y lo estimulas de la manera adecuada, aunque no se repare de un día para otro como un hueso, sí puede recuperar parte de su función y darte muchos años más de movimiento sin dolor. Entonces, el gran mito de que el cartílago nunca se regenera debe ser reemplazado por una visión más realista y esperanzadora. El cartílago sí tiene capacidad de reparación, pero necesita ayuda. No basta con esperar, ni con resignarse al paso del tiempo. Se trata de aprender a darle a tu cuerpo las herramientas que necesita para activar esa microregeneración diaria que la ortopedista descubrió en sus pacientes. Y aquí es donde empieza lo interesante. ¿Qué factores concretos favorecen esa regeneración? ¿Qué hábitos la bloquean y qué cambios la potencian? En la siguiente parte lo veremos con detalle, porque la historia de una especialista y sus pacientes puede ayudarte a comprender que el dolor articular no tiene por qué ser tu destino inevitable. El descubrimiento de la ortopedista. En la medicina, muchos de los hallazgos más importantes no nacen en grandes laboratorios ni en costosos proyectos de investigación, sino en la observación cuidadosa del día a día. Así ocurrió con una ortopedista que dedicó más de 30 años de su vida a tratar pacientes con dolor articular. Ella no buscaba fama ni reconocimiento, solo aliviar el sufrimiento de quienes llegaban a su consulta. Pero fue precisamente esa atención minuciosa la que la llevó a descubrir algo que cambiaría la manera de entender el cartílago. Todo comenzó con un detalle que parecía insignificante. Ella atendía a hombres y mujeres de edades similares, muchos de ellos con diagnósticos parecidos: artrosis, desgaste en rodillas, dolores crónicos en las caderas. Sin embargo, notaba que algunos pacientes mantenían mejor movilidad que otros, incluso cuando el deterioro radiográfico era prácticamente igual. ¿Cómo era posible que dos personas con imágenes clínicas parecidas tuvieran resultados tan distintos en la vida real? Ese contraste despertó su curiosidad. Empezó a hacer preguntas más allá de lo estrictamente médico. ¿Qué comían? ¿Cómo dormían? ¿Qué rutinas tenían en casa? ¿Qué tipo de movimientos practicaban? Poco a poco, fue identificando un patrón. Aquellos que cuidaban ciertos aspectos de su alimentación realizaban movimientos suaves y constantes, y mantenían hábitos de descanso más regulares. Parecían mejorar más rápido, aunque la ciencia tradicional dijera que el cartílago no podía regenerarse. Uno de los casos que más la marcó fue el de don Manuel, un hombre de 78 años que llegó a su consulta resignado. Apenas podía subir 2 escalones sin detenerse, y el dolor lo obligaba a pasar la mayor parte del día sentado. Los estudios mostraban un desgaste importante en sus rodillas, y cualquiera hubiera dicho que ya no había nada que hacer más que manejar el dolor con fármacos. Pero don Manuel tenía una ventaja: era disciplinado y estaba dispuesto a probar todo lo que la especialista le sugiriera. Siguiendo sus recomendaciones, comenzó con una serie de ajustes sencillos. Modificó su dieta incorporando alimentos ricos en colágeno y vitamina C. Aprendió a realizar pequeños ejercicios de movilidad en agua y estableció una rutina de sueño más estricta. Al cabo de unas semanas, los cambios comenzaron a notarse. Primero pudo levantarse de la silla con mayor facilidad. Luego volvió a caminar tramos cortos sin bastón. En menos de 3 meses, don Manuel subía y bajaba escaleras con mucho menos dolor. No se trataba de un milagro, ni de una cura instantánea, sino del resultado de pequeños estímulos repetidos que activaban los procesos de microregeneración que la mayoría de la gente desconoce. La ortopedista entendió entonces algo fundamental. No era magia, era ciencia aplicada en el momento justo. El cartílago sí tenía capacidad de reparación, pero necesitaba condiciones específicas para activarla. Y quienes lograban mantener esos hábitos veían mejoras sorprendentes en su movilidad y calidad de vida. Por eso, cuando ella empezó a sistematizar sus observaciones, nació lo que más adelante sería conocido como su protocolo de 24 horas. Una serie de pasos que combinaban nutrición,
movimiento y descanso de manera coordinada, para estimular al máximo la regeneración del cartílago en el menor tiempo posible. En unos minutos te contaré en qué consiste ese secreto que transformó la vida de pacientes como don Manuel y cómo puedes aplicarlo también en tu día a día. Pero antes, es necesario entender qué papel juegan la alimentación y ciertos nutrientes en todo este proceso, porque ahí comienza la verdadera base de la regeneración articular. El descubrimiento de la ortopedista. En la medicina, muchos de los hallazgos más importantes no nacen en grandes laboratorios ni en costosos proyectos de investigación, sino en la observación cuidadosa del día a día. Así ocurrió con una ortopedista que dedicó más de 30 años de su vida a tratar pacientes con dolor articular. Ella no buscaba fama ni reconocimiento, solo aliviar el sufrimiento de quienes llegaban a su consulta. Pero fue precisamente esa atención minuciosa la que la llevó a descubrir algo que cambiaría la manera de entender el cartílago. Todo comenzó con un detalle que parecía insignificante. Ella atendía a hombres y mujeres de edades similares, muchos de ellos con diagnósticos parecidos: artrosis, desgaste en rodillas, dolores crónicos en las caderas. Sin embargo, notaba que algunos pacientes mantenían mejor movilidad que otros, incluso cuando el deterioro radiográfico era prácticamente igual. ¿Cómo era posible que dos personas con imágenes clínicas parecidas tuvieran resultados tan distintos en la vida real? Ese contraste despertó su curiosidad. Empezó a hacer preguntas más allá de lo estrictamente médico. ¿Qué comían? ¿Cómo dormían? ¿Qué rutinas tenían en casa? ¿Qué tipo de movimientos practicaban? Poco a poco, fue identificando un patrón. Aquellos que cuidaban ciertos aspectos de su alimentación realizaban movimientos suaves y constantes, y mantenían hábitos de descanso más regulares, parecían mejorar más rápido, aunque la ciencia tradicional dijera que el cartílago no podía regenerarse. Uno de los casos que más la marcó fue el de don Manuel, un hombre de 78 años que llegó a su consulta resignado. Apenas podía subir 2 escalones sin detenerse, y el dolor lo obligaba a pasar la mayor parte del día sentado. Los estudios mostraban un desgaste importante en sus rodillas, y cualquiera hubiera dicho que ya no había nada que hacer más que manejar el dolor con fármacos. Pero don Manuel tenía una ventaja: era disciplinado y estaba dispuesto a probar todo lo que la especialista le sugiriera. Siguiendo sus recomendaciones, comenzó con una serie de ajustes sencillos. Modificó su dieta incorporando alimentos ricos en colágeno y vitamina C, aprendió a realizar pequeños ejercicios de movilidad en agua y estableció una rutina de sueño más estricta. Al cabo de unas semanas, los cambios comenzaron a notarse. Primero pudo levantarse de la silla con mayor facilidad, luego volvió a caminar tramos cortos sin bastón. En menos de 3 meses, don Manuel subía y bajaba escaleras con mucho menos dolor. No se trataba de un milagro, ni de una cura instantánea, sino del resultado de pequeños estímulos repetidos que activaban los procesos de microrregeneración que la mayoría de la gente desconoce. La ortopedista entendió entonces algo fundamental. No era magia, era ciencia aplicada en el momento justo. El cartílago sí tenía capacidad de reparación, pero necesitaba condiciones específicas para activarla, y quienes lograban mantener esos hábitos veían mejoras sorprendentes en su movilidad y calidad de vida. Por eso, cuando ella empezó a sistematizar sus observaciones, nació lo que más adelante sería conocido como su protocolo de 24 horas. Una serie de pasos que combinaban nutrición, movimiento y descanso de manera coordinada, para estimular al máximo la regeneración del cartílago en el menor tiempo posible. En unos minutos te contaré en qué consiste ese secreto que transformó la vida de pacientes como don Manuel y cómo puedes aplicarlo también en tu día a día. Pero antes, es necesario entender qué papel juegan la alimentación y ciertos nutrientes en todo este proceso, porque ahí comienza la verdadera base de la regeneración articular. El papel de la alimentación en la regeneración. Si pensamos en el cartílago como un cojín que protege nuestros huesos, entonces los nutrientes son el relleno que mantiene ese cojín firme, elástico y funcional.
Sin el material adecuado, el cartílago se reseca, pierde grosor y deja de amortiguar los movimientos. Pero cuando recibe lo que necesita, tiene la capacidad de fortalecerse y repararse poco a poco. Uno de los nutrientes más importantes en este proceso es el colágeno. El colágeno es como la malla que sostiene el cartílago, le da firmeza y estructura. Con la edad, la producción natural de colágeno disminuye de manera drástica, y por eso las articulaciones empiezan a resentirse. Afortunadamente, existen alimentos que ayudan a estimular esa producción. El caldo de huesos, el pescado, los huevos y la gelatina natural son grandes aliados. Otro nutriente clave son los proteoglicanos, que funcionan como pequeñas esponjas capaces de retener agua en el cartílago. Gracias a ellos, las articulaciones se mantienen lubricadas y resisten mejor el impacto. Para favorecer su producción, la vitamina C es fundamental. Sin vitamina C, el cuerpo no puede sintetizar colágeno de forma eficiente. Frutas como la naranja, la fresa, el kiwi o el pimiento rojo son ejemplos perfectos de aliados para la salud articular. Los ácidos grasos omega 3 son otro componente esencial. Actúan reduciendo la inflamación y protegiendo el tejido de un desgaste excesivo. El salmón, las sardinas, las nueces o las semillas de chía son fuentes excelentes que conviene incorporar de manera regular. La historia de Carmen, una mujer de 69 años, lo ilustra muy bien. Carmen llevaba años sufriendo molestias constantes en las rodillas. Pensaba que era algo inevitable de la edad, hasta que decidió cambiar su dieta con la ayuda de un especialista. Comenzó a tomar caldo de huesos varias veces por semana, a añadir más pescado azul a sus comidas y a consumir frutas ricas en vitamina C a diario. En menos de 2 meses, notó que sus rodillas estaban menos rígidas por las mañanas y que podía caminar trayectos más largos sin el dolor de antes. No fue magia, fue el resultado de nutrir su cartílago con lo que realmente necesitaba. Tu cartílago es como un jardín. Si lo riegas con lo correcto, florece. Si lo descuidas, se seca y pierde vida. Cada bocado que eliges puede ser un paso hacia el deterioro o hacia la recuperación. Por eso, comprender el papel de la alimentación no es un detalle menor, es la base de la regeneración articular. Y ahora que sabes qué nutrientes alimentan tu cartílago, es momento de hablar de algo igual de poderoso: el movimiento. Porque así como una planta necesita agua, también necesita sol. Y tus articulaciones requieren de actividad para mantenerse vivas. Los movimientos que activan la recuperación. Muchas personas creen que, cuando el cartílago duele, lo mejor es quedarse quieto. Piensan que así evitarán el desgaste. Pero la realidad es la contraria. Si dejas de moverte, el cartílago se reseca aún más y pierde su función. El secreto no está en detenerse, sino en elegir los movimientos adecuados. Los ejercicios de bajo impacto son los mejores aliados para la regeneración. Caminar suavemente, sin forzar la velocidad ni las distancias, ayuda a mantener la circulación y a nutrir el cartílago. Los movimientos en el agua son todavía más poderosos, porque el cuerpo se siente más ligero y las articulaciones soportan menos peso. Nadar, hacer ejercicios de movilidad en una piscina o incluso caminar dentro del agua son opciones seguras y efectivas. El estiramiento también cumple un papel clave. Mantener los músculos alrededor de la articulación flexibles evita tensiones innecesarias y reduce la carga sobre el cartílago. Dedicar unos minutos cada mañana a estiramientos suaves puede marcar una gran diferencia en la movilidad con el paso de las semanas. Eso sí, no todos los ejercicios ayudan. Los saltos repetitivos, correr largas distancias sobre superficies duras o levantar pesos excesivos pueden acelerar el desgaste en lugar de favorecer la recuperación. Lo importante es entender que el cartílago necesita movimiento, pero un movimiento inteligente que lo estimule sin dañarlo. Hay un ejercicio muy sencillo que puedes probar en casa. Busca una silla firme y siéntate en ella. Luego, levántate despacio sin usar las manos.
solo apoyando la fuerza en las piernas. Hazlo 5 veces seguidas. Este movimiento, aunque parece simple, activa los músculos de las rodillas y estimula el flujo de nutrientes hacia el cartílago. No necesitas equipos costosos ni rutinas complicadas. Basta con constancia y cuidado. Nunca dejes de moverte, pero muévete con inteligencia. Esa es la regla de oro para mantener tus articulaciones en buen estado. Recuerda, el cartílago, aunque silencioso, responde a lo que haces cada día. Y con los movimientos correctos, puedes darle la oportunidad de regenerarse poco a poco. En la próxima parte, veremos otro aliado fundamental que suele pasarse por alto: el descanso. Porque tu cartílago no solo se alimenta cuando comes, ni se activa cuando te mueves. También se repara mientras duermes, en las horas más silenciosas de la noche. El sueño y el descanso como terapia oculta. Dormir no es simplemente apagar la mente. Durante el sueño profundo, tu cuerpo se convierte en un taller silencioso donde se reparan tejidos, se equilibran hormonas y se activa la regeneración celular. Y tus articulaciones no son la excepción. Cuando entras en las fases más profundas del sueño, tu organismo libera la hormona del crecimiento. Aunque su nombre suene a algo exclusivo de los niños, esta hormona sigue siendo esencial en los adultos, porque estimula la producción de colágeno y favorece la reparación de tejidos como el cartílago. Es como un ingeniero nocturno que supervisa la reconstrucción de todo lo que se ha dañado durante el día. Por eso, no dormir bien no solo genera cansancio, también interrumpe este proceso vital. Si tus noches son cortas o inquietas, el cartílago pierde la oportunidad de recuperarse. Lo que debía ser un tiempo de restauración se convierte en una deuda que con los días se acumula en forma de rigidez, inflamación y dolor. Después de los 60 años, dormir profundamente se vuelve un desafío para muchos. Los cambios hormonales, las preocupaciones, el dolor crónico y hasta la medicación influyen en la calidad del descanso. Pero hay estrategias que pueden marcar la diferencia. Una de ellas es establecer una rutina fija. Acostarte y levantarte siempre a la misma hora ayuda a entrenar al cuerpo para entrar en ciclos de sueño más estables. Otro consejo es limitar la exposición a pantallas antes de dormir. La luz azul de los dispositivos altera la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Cambiar el teléfono o la televisión por la lectura de un libro o por música relajante puede ser un pequeño ajuste con grandes beneficios. La alimentación también juega un papel clave. Evitar cenas muy pesadas y reducir el consumo de cafeína por la tarde ayuda a que el cuerpo se prepare mejor para descansar. Y algo tan simple como mantener la habitación oscura, fresca y silenciosa puede mejorar de forma notable la calidad del sueño. Recuerda esta frase poderosa: tus articulaciones también duermen contigo, y ahí es cuando más se reparan. Cada hora de descanso profundo es una inversión en la salud de tu cartílago. Por eso, cuidar tu sueño no es un lujo, es una necesidad. Ahora que conoces la importancia del descanso, es momento de hablar de otro aliado que puede potenciar aún más la regeneración: los suplementos naturales. Suplementos naturales recomendados. Además de una buena alimentación y movimiento inteligente, existen suplementos que la ciencia ha estudiado durante años y que pueden ser un apoyo extra en la regeneración del cartílago. No son milagrosos, pero cuando se usan de manera adecuada y constante, pueden marcar la diferencia. Uno de los más conocidos es la glucosamina. Se trata de una sustancia que forma parte de manera natural del cartílago. Tomada como suplemento, ayuda a aliviar el dolor y la rigidez en personas con artrosis, y algunos estudios han mostrado que contribuye a ralentizar el desgaste. La condroitina suele acompañar a la glucosamina porque ambas trabajan en conjunto. Mientras la glucosamina favorece la formación de nuevos componentes del cartílago, la condroitina ayuda a mantener la elasticidad y la capacidad de retener agua. Juntas actúan como un refuerzo estructural que protege la articulación del deterioro progresivo. El colágeno hidrolizado es otro suplemento popular.
A diferencia del colágeno en su forma natural, el colágeno hidrolizado se absorbe más fácilmente. Varios estudios sugieren que puede estimular la producción de colágeno propio en el cuerpo, mejorando la salud del cartílago y reduciendo el dolor articular. La cúrcuma, aunque no forma parte estructural del cartílago, tiene un efecto antiinflamatorio muy valioso. Su componente activo, la curcumina, ayuda a disminuir la inflamación que acompaña a muchas enfermedades articulares, facilitando que el cartílago pueda repararse en un entorno menos agresivo. Es importante señalar que no todos los suplementos funcionan igual en todas las personas. La genética, el estado general de salud y los hábitos de vida influyen en los resultados. Y sobre todo, hay que tener cuidado con los excesos y las falsas promesas. El mercado está lleno de productos que ofrecen curas milagrosas que no tienen respaldo científico. Una rutina sencilla podría incluir una cápsula diaria de glucosamina y condroitina, una dosis de colágeno hidrolizado disuelto en agua o en un batido, y el uso regular de cúrcuma en la cocina. Todo esto acompañado de una dieta rica en vitamina C para potenciar la absorción del colágeno. Lo fundamental es entender que los suplementos no reemplazan a la alimentación ni al movimiento. Son un complemento, un empujón adicional para ayudar a que el cartílago reciba lo que necesita. El secreto de la ortopedista. Después de años de observar a sus pacientes, la ortopedista diseñó lo que llamó un protocolo de 24 horas. No era una fórmula complicada ni una lista interminable de tratamientos costosos. Era un conjunto de hábitos simples, ordenados en el tiempo justo, que juntos lograban activar la capacidad de regeneración del cartílago. El primer paso era la alimentación adecuada. Comenzar el día con nutrientes que estimularan la producción de colágeno y redujeran la inflamación era fundamental. Un desayuno con frutas ricas en vitamina C, como kiwi o naranja, acompañado de una fuente de proteínas, sentaba las bases para nutrir el cartílago desde la primera hora del día. El segundo componente era el movimiento suave y específico. No se trataba de entrenamientos intensos ni de largas caminatas forzadas, sino de ejercicios breves y de bajo impacto que activaban la circulación y enviaban nutrientes al cartílago. Movimientos en agua, estiramientos suaves o incluso ejercicios de levantarse y sentarse de una silla varias veces al día eran suficientes para marcar una diferencia. El tercer pilar del protocolo era la hidratación óptima. El cartílago está compuesto en gran parte por agua, y su capacidad de absorber impactos depende directamente de mantenerse hidratado. La ortopedista insistía en que sus pacientes bebieran agua durante todo el día, no solo cuando sentían sed. Incluso recomendaba infusiones naturales como complemento para quienes tenían dificultades para tomar suficiente líquido. Finalmente, estaba el suplemento clave administrado en el momento adecuado. No bastaba con tomar glucosamina, condroitina o colágeno hidrolizado de forma desordenada. El secreto estaba en hacerlo en el horario preciso para coincidir con los momentos en que el cuerpo mejor los absorbía. Por ejemplo, después de una comida rica en vitamina C o antes de un descanso reparador. Uno de los testimonios que ella compartía era el de Julia, una mujer de 72 años que había llegado con fuertes dolores en las rodillas. Julia pensaba que jamás volvería a caminar más de unas pocas cuadras. Pero al seguir el protocolo durante 3 meses, su vida cambió. No solo redujo el dolor, también recuperó la confianza para moverse sin miedo. Volvió a salir a pasear con sus amigas y hasta se animó a retomar las caminatas matutinas que había abandonado años atrás. ¿Por qué funcionaba tan rápido este protocolo? La explicación es sencilla. Al combinar nutrientes, movimiento, hidratación y suplementos en un mismo ciclo de 24 horas, el cuerpo recibía señales constantes de reparación. En lugar de esperar meses para notar cambios, los estímulos diarios generaban pequeñas microregeneraciones que con el tiempo se acumulaban y ofrecían resultados visibles. No era magia, era ciencia aplicada en el momento justo. Y aunque cada persona podía experimentar mejoras en distintos grados, lo cierto es que quienes seguían el protocolo
notaban cambios que antes parecían imposibles. Nada inspira más confianza que ver a otros lograr lo que parecía inalcanzable. Por eso, la ortopedista siempre compartía las historias de sus pacientes. No eran casos aislados ni milagros inexplicables, sino ejemplos de cómo pequeños cambios pueden transformar la vida cotidiana. Una de esas historias es la de Rosa, una mujer mayor que había pasado casi una década sufriendo dolores intensos en las rodillas. Apenas podía subir un autobús o caminar hasta la tienda de la esquina. Rosa aplicó el protocolo con disciplina. Cambió su dieta, incorporó suplementos, realizó ejercicios suaves cada mañana y cuidó su descanso nocturno. En 3 meses, pudo caminar varias cuadras sin dolor. En 6 meses, volvió a salir a bailar, algo que creía perdido para siempre. Su sonrisa al contar su experiencia era el mejor testimonio de que el esfuerzo valía la pena. Otro caso es el de Ernesto, un hombre de 75 años que había perdido movilidad en las manos. No podía abrir frascos ni sostener herramientas como antes. Esa limitación le generaba frustración, porque había sido carpintero toda su vida. Al aplicar el protocolo de 24 horas, centrado en alimentos antiinflamatorios, suplementos de colágeno y ejercicios suaves de movilidad de manos, Ernesto comenzó a notar una mejora progresiva. En pocos meses, recuperó la fuerza suficiente para volver a trabajar en pequeños proyectos de carpintería. No recuperé mis 20 años, pero recuperé mi vida, solía decir con orgullo. Cada una de estas historias refuerza un mensaje poderoso. No importa la edad ni el tiempo que lleves conviviendo con el dolor, siempre existe la posibilidad de mejorar. Los resultados no llegan de la noche a la mañana, pero la constancia abre puertas que parecían cerradas para siempre. Si ellos pudieron, tú también puedes. Y esa es la lección más valiosa. El cartílago no está condenado a un deterioro inevitable. Con el cuidado adecuado, con paciencia y con hábitos correctos, tu cuerpo aún puede darte sorpresas. Advertencias y errores que destruyen tu cartílago. Así como hay hábitos que fortalecen tus articulaciones, también existen costumbres que las dañan silenciosamente, incluso sin que te des cuenta. Reconocer estos errores es tan importante como conocer los remedios, porque lo que destruye rápido, también se puede evitar rápido. Uno de los factores más dañinos son los movimientos repetitivos. Acciones como subir muchas escaleras de golpe, correr largas distancias en superficies duras o cargar peso excesivo, día tras día, generan microlesiones que van debilitando el cartílago. No se nota al principio, pero con los años, ese desgaste se acumula y aparece en forma de dolor constante. El sobrepeso es otro enemigo silencioso. Cada kilo extra se multiplica en presión sobre las rodillas y caderas. Para darte una idea, caminar con 5 kilos de más es como llevar una mochila pesada todos los días, pero sobre tus articulaciones. Con el tiempo, esa carga acelera el deterioro del cartílago. El sedentarismo tampoco ayuda. Permanecer mucho tiempo sentado o inactivo impide que el cartílago reciba los nutrientes que necesita. Recuerda, este tejido no tiene vasos sanguíneos directos, depende del movimiento para nutrirse. Si no te mueves, se reseca y pierde su elasticidad. Otro error frecuente es el uso excesivo de ciertos fármacos sin supervisión médica. Algunos medicamentos para aliviar el dolor pueden ser útiles en momentos puntuales, pero tomarlos de manera continua puede afectar negativamente la salud articular y enmascarar el problema real. El alivio inmediato no siempre significa curación, y no podemos olvidar la falta de hidratación. El cartílago es, en gran parte, agua. Sin suficiente líquido, se vuelve frágil y pierde su capacidad de amortiguar. Beber agua no es solo una recomendación general, es un requisito indispensable para mantener vivas tus articulaciones. El mensaje aquí es claro. Muchos de los errores que dañan tu cartílago están en tus manos. Evitarlos no requiere grandes sacrificios, solo atención y disciplina. Porque lo que destruye rápido, también se puede evitar rápido. El futuro de la regeneración articular.
Aunque hoy hablamos de hábitos, alimentación y suplementos, la ciencia médica no se detiene y está dando pasos enormes en la búsqueda de nuevas soluciones para regenerar el cartílago. Uno de los avances más prometedores es el uso de células madre. Estas células tienen la capacidad de transformarse en distintos tipos de tejido, incluyendo el cartílago. Ya se han realizado ensayos donde se inyectan células madre en articulaciones dañadas, con resultados alentadores, reducción del dolor y mejoría en la movilidad. Las terapias biológicas también están ganando terreno. El plasma rico en plaquetas, por ejemplo, utiliza componentes de la propia sangre del paciente para estimular la reparación de tejidos. Esta técnica se ha aplicado en deportistas y cada vez más se estudia su uso en personas mayores con problemas articulares. La ingeniería de tejidos es otro campo fascinante. Científicos están experimentando con bioprinting, es decir, impresión de tejidos en 3 dimensiones para crear cartílago nuevo a partir de células vivas. Aunque todavía es experimental, abre un horizonte donde el reemplazo de cartílago dañado podría ser una realidad cotidiana en pocos años. Lo más importante es entender que la visión fatalista de "el cartílago no se regenera" está quedando atrás. La medicina regenerativa está avanzando a un ritmo sorprendente y lo que hoy parece imposible, mañana será cotidiano. Ese futuro esperanzador nos recuerda algo clave. Mientras la ciencia llega con soluciones más sofisticadas, tú puedes empezar a cuidar tus articulaciones hoy mismo con lo que ya está a tu alcance. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto juntos que el cartílago no es un tejido muerto condenado al desgaste. Es un tejido vivo, sensible a lo que comes, a cómo te mueves, a cuánto descansas y a las decisiones que tomas cada día. Aprendiste que la alimentación es la base de su fortaleza, que los movimientos inteligentes lo nutren, que el sueño profundo lo repara y que los suplementos adecuados pueden ser un apoyo extra. Vimos también que hay errores que lo destruyen rápido, pero que con pequeños cambios es posible evitarlos. Y conocimos historias de personas que, aplicando hábitos simples, recuperaron movilidad y esperanza. El mensaje es claro: el cartílago sí puede regenerarse si le das lo que necesita. Nunca es tarde para empezar a cuidar tus articulaciones, sin importar la edad que tengas. La disciplina y la constancia son tus mejores aliados. Recuerda esta frase: nunca es tarde para empezar a cuidar tus articulaciones. Tu cuerpo es más sabio y resiliente de lo que imaginas. Solo necesita que lo escuches y lo apoyes. Antes de despedirme, quiero invitarte a dejarme un comentario contándome cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo. Me encantará leerte y saber que este mensaje está llegando a personas en distintas partes del mundo. Y si este contenido te fue útil, no olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la salud articular. Recuerda, tus pasos aún tienen mucho camino por recorrer.